Ahora pasemos al segundo tema de este video. Hablemos cómo el concepto de capital social es usado en economía y en el desarrollo de negocios. Si bien es cierto, el capital social es un intangible que toma formas de sentimientos de cercanía, familiaridad, confianza e incluso amistad, su impacto en la economía y en los negocios es inobjetable. La literatura disponible considera el capital social tan importante para el análisis económico como lo son los otros factores tradicionales, por ejemplo la tierra, el trabajo y el capital físico. En ese sentido, el capital social complementaría el clásico concepto de capital humano. Capital humano se refiere a los niveles de educación y de bienestar. Investigadores de capital humano han demostrado que personas con mayores niveles de educación tienden a tener mayores salarios en promedio. Además, están menos expuestos al desempleo en tiempos de crisis económica. Y cuando la economía se recupera, son los primeros en reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, capital humano combinado a capital social refiere a ciudadanos con altos niveles de educación, los cuales son capaces de organizar y evaluar información aparentemente contradictoria, aparentemente en conflicto. Pero no se quedan allí, sino que consiguen expresar su punto de vista de manera constructiva. Vamos a ver esto con más detalle en un par de minutos. Científicos sociales de diversos campos, como la economía, la sociología y la ciencia política, reconocen la importancia de las instituciones formales y no formales para el desempeño económico. Instituciones formales como las iglesias y las congregaciones religiosas e instituciones no formales como las polladas, ambas tienen un claro impacto en la economía del país. Además, los científicos sociales también destacan la capacidad de las instituciones civiles locales como intermediarios para el intercambio de información y la generación de confianza social, lo cual es una condición de posibilidad de gobernanza y desarrollo económico. Consideremos el caso de los conflictos sociales en el Perú. Consideremos un caso más bien local, como es el proyecto Tía María. La creciente desconfianza entre pobladores, sus líderes, representantes de Southern y las diversas oficinas del gobierno han trabado el avance de este proyecto. Y lo que es más grave, han costado la vida de 7 peruanos, 6 manifestantes y un policía. Si es verdad que la minería puede traer algunos beneficios a la población local, entonces ¿por qué las partes involucradas han sido tan incapaces de llegar a acuerdos hasta ahora? Llevan años de desencuentros, ningún resultado. El concepto de capital social nos da las herramientas teóricas para entender cómo la desconfianza, la desinformación y la falta de eficientes interlocutores locales traban ciertos procesos económicos. Y digo ciertos procesos económicos porque en medio de la protesta hay una economía en marcha también, solo que no es la economía que algunos quisieran. Por último, los científicos sociales también afirman que las instituciones públicas y la naturaleza de las relaciones entre el Estado y la sociedad influyen en la manera como el Estado actúa, sea de manera desarrolladora o sea de manera predadora. Consideremos, por ejemplo, lo que pasaba en el Perú durante la década de los 90. La mayoría de ustedes no había ni siquiera nacido. El caso es que el presidente Fujimori, 1990, no puede gobernar. No puede enfrentar los problemas del país por la existencia de un aparato estatal lento, burocrático, en una sola palabra, ineficiente. Entonces Fujimori opta por una vía radical. Un 5 de abril de 1992 nos comunica a todos los peruanos que ha decidido disolver temporalmente el Congreso de la República. Además, deroga la Constitución existente e interviene el Poder Judicial. Fujimori destruye buena parte de ese enorme aparato estatal
con una sola intención: expandir la libertad de acción del Poder Ejecutivo. Esto es lo que se denomina el autogolpe de Alberto Fujimori. Cabe recalcar aquí que mientras esas medidas tenían lugar, Fujimori contó con amplio apoyo, no solamente de los mandos militares, sino también de la población. La mayoría de los peruanos, no todos ciertamente, pero la gran mayoría de los peruanos dijimos en ese momento: está muy bien, saquen esos holgazanes del Congreso. Los años que siguen al autogolpe son una combinación de rápido crecimiento económico y una eficiente lucha contra el terrorismo por un lado, pero por otro lado tenemos clientelismo político y violaciones a los derechos humanos. En 2009, 17 años después del autogolpe, Fujimori es declarado culpable de violaciones a los derechos humanos y sentenciado a 25 años de cárcel. Resulta que mientras el autogolpe ocurría, un grupo paramilitar llamado Colina estaba ejecutando extrajudicialmente a supuestos senderistas. El juicio a Fujimori demostró que varias oficinas gubernamentales, entre ellas la presidencia, sabían del funcionamiento del Grupo Colina. Y no solo eso, sino que además desarrollaron acciones para encubrirlo y proteger a sus integrantes. Y aquí es donde el concepto de capital social nos puede ayudar a entender este periodo de nuestra historia. Fujimori quiebra las instituciones públicas y las reemplaza por nuevas, trastornando la naturaleza de las relaciones entre la sociedad y el Estado. El Estado peruano de aquellos años fue un gran impulsor de desarrollo económico, pero también ejerció un papel predatorio, quebrantando derechos humanos, como ya ha sido demostrado. Ahora bien, ya hemos visto cómo el capital social es relevante para la economía nacional, pero ¿qué relevancia tiene para los negocios? Dos investigadoras, Janine Napayet y Sumantra Ghoshal, 1998, en un artículo que tenemos disponible en la carpeta compartida, sostienen que el capital social otorga significativas ventajas a los negocios, bajo tres formas, que ellas denominan capital social estructural, capital social relacional y capital social cognitivo. El capital social estructural se refiere a las acciones de colaboración y ayuda mutua que las organizaciones se brindan una a otra, cimentadas sobre la base de confianza y familiaridad. El capital social relacional se refiere a la identidad de individuos, grupos y organizaciones que están basados en normas comunes o sistemas de valores semejantes. Piense, por ejemplo, en las organizaciones vinculadas a las instituciones religiosas, o cuyo recurso fundamental es saberse miembros de una misma iglesia. En este tipo de organizaciones, las personas tienden a ser más generosas con su tiempo y con su trabajo, porque su motivación no es recibir un sueldo al fin de mes, sino desarrollar una misión trascendente. Por último, el capital social cognitivo consiste en el lenguaje compartido, los estilos de comunicación, las costumbres y la cultura organizacional. En la tercera y última parte de este video, respondamos a la pregunta: ¿es el concepto de capital social un concepto útil? O sea, ¿cuál es la crítica a este concepto? Bueno, algunos investigadores han dicho que el concepto de capital social es muy amplio e incluso ambiguo. Investigadores como Patsy Healy, 1998, proponen utilizar el concepto de capacidad institucional, que tiene mayor rigor académico. Woolcock, 2001, también ha dicho que el término puede ser utilizado para describir una amplia gama de resultados económicos positivos y negativos. Por ejemplo, dice él, puede ser utilizado para describir las alianzas estratégicas entre firmas de un mismo sector, pero también puede describir los impactos negativos del crimen organizado. Así que, concluyen ellos, el concepto tiene que ser más refinado por la comunidad de científicos sociales. Muy bien, resumamos todo lo dicho hasta aquí. Primero, el capital social se refiere al conjunto de normas y redes de apoyo
que facilitan la acción colectiva. Segundo, si bien el capital social es un intangible, su estudio es muy importante para el análisis económico, especialmente en combinación con el concepto de capital humano. Tercero y último, el concepto de capital social ha sido criticado porque puede ser tan amplio que termina siendo ambiguo, así que los investigadores deben desarrollar mayor rigor teórico para este constructo. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Chao.